buenos días nuevamente. Le damos gloria a Dios y gracias a Dios por la misericordia, por la bondad, por permitirnos estar de pie hoy nuevamente aquí alabando su nombre, buscando su palabra. Bueno, primeramente quiero darle gracias a Mauricio porque de verdad esta enseñanza que ha traído es necesario que nosotros la pongamos bien cuidado y en práctica porque lo que se habló es muy cierto. El Evangelio hoy en día está siendo completamente transformado a beneficio de las personas que lo están creyendo, ¿no? Pero no es lo que la palabra de Dios enseña, ni lo que Dios desea, que es que cada discípulo ande en sabiduría, en santidad, en obediencia. Es muy importante eso que Mauricio estuvo compartiendo. Gracias, Mauricio, por el tiempo y por traernos la enseñanza. Pedimos a Dios que nos siga iluminando para las próximas, que sean así de sustanciosas. Bueno, vamos a hablar hoy sobre la fe. En esta semana hemos tocado varias veces el tema sobre la fe. Estuvimos hablando por la fe. En el grupo Matrimonios estuvimos tocando el tema de la fe. Y es que verdaderamente la fe es algo primordial para la vida del creyente, para la vida del cristiano. La fe no es solamente lo que el Evangelio o lo que nos ha enseñado hoy en día, ¿verdad? No es lo que nos ha enseñado hoy en día, que nosotros tenemos que tomar la fe como un instrumento para recibir cosas, ¿verdad? Porque ¿qué vemos? La fe es una palabra espiritual que está compuesta solamente por dos letras, ¿verdad? Y es muy fácil nosotros decir fe, es muy fácil pronunciar fe. Pero qué difícil, hermanos, es colocarla en práctica, ¿verdad? Qué difícil nosotros verdaderamente coger esa palabra de dos letras y colocarla en práctica en nuestra vida. Ahí es donde se ve difícil. ¿Por qué? Porque es algo espiritual, no es algo material. Y para entender verdaderamente lo que es la fe, hermanos, pues no hay nada ni nadie más con autoridad que la propia palabra de Dios que nos dice qué es la fe, o sea, la Biblia. Nosotros en la Biblia encontramos infinidad de versículos que nos hablan sobre la fe. Definen la fe, nos muestran la clase de fe, o sea, nos llevan a dar un entendimiento muy completo de lo que es la fe. La pregunta mía es, ¿por qué muchos no llegan a entender el verdadero significado de la fe? ¿Saben por qué? Porque muchas personas van a buscar el significado de la fe a un diccionario. Y en el diccionario, lógicamente, van a encontrar la definición natural. Pero si quieren saber exactamente la definición de la fe, qué mejor que ir a la palabra de Dios, a la Biblia, donde nos está hablando el Espíritu Santo de Dios. Ahora, para los inconversos y aún para muchos de los creyentes inmaduros, les sorprende y no creen, o sea, les sorprende de la manera de lo que la palabra de Dios habla de la fe. Ellos se sorprenden y tienen dudas que la fe se defina como lo dice la Biblia. Cuando la Biblia nos habla que la fe es algo seguro, algo confiable, algo que, o sea, que ya está, pero es algo que no está basado en algo sólido, ¿sí? La Biblia nos habla, nos enseña que la fe es totalmente segura, que la fe es confiable y que no está basada en lo sólido. Porque nosotros como seres humanos estamos acostumbrados a creer y tener fe en lo que tocamos, en lo que palpamos, en lo que tenemos. Pero no estamos acostumbrados a creer en lo que no vemos, ¿verdad? Y eso es lo que hace la palabra de Dios. Nos define y nos enseña que la fe es algo seguro, algo confiable, algo que nos pertenece a nosotros, pero que no está basado en algo sólido. Más bien el concepto de aquellos que consideran, o sea, que no tienen ese sentir, ni han entendido lo que es la fe, el concepto de ellos es totalmente errado a la realidad. ¿Por qué? Porque el concepto de ellos es eso, que la fe es solo una ilusión, un sentimiento, o que la fe es incluso una emoción, que los cristianos, los creyentes, tienen tanta emoción que colocan en fe tal cuestión y creyendo que se va a cumplir. Pero hermanos, no hay nada más lejos de la realidad que este concepto que tienen las personas, porque la palabra de Dios, la Biblia define la fe
como una esperanza sólida. Definen la fe como una esperanza segura. Es más, la definen incluso como una prueba palpable de cosas que no podemos ver. Y para los no creyentes o para los creyentes maduros, eso es insensato, eso es imposible de creer. Esto nos lleva a nosotros a una pregunta lógica que necesitamos nosotros entender y comprenderla bien. Es algo que nosotros necesitamos como creyentes comprender bien qué es la fe. Yo te pregunto, como creyente, ¿es posible que tú puedas estar seguro de la existencia o de la función de algo o alguien que no puedes ver? Como creyente hago esa pregunta. ¿Es posible que tú creas en algo o en alguien o en la función de algo que no puedes ver? Yo como creyente lo creo, porque es que esa es la fe. La fe es la certeza de lo que espera, de lo que no se ve. Entonces, si tú como creyentes no estás en la condición o sea, no estás seguro de que puedas ver la existencia o la la función de algo sin ver, entonces, hermanos, yo creo que tienes que comenzar a estudiar qué es la fe. Porque la fe no es lo que tienes entre el bolsillo, la fe no es la casa que tienes ahí, no es el carro, no es las propiedades, no. La fe es algo que nosotros no vemos, pero que creemos, porque nuestra fe está fundada en un Dios todopoderoso que no miente ni se arrepiente, sino es un Dios que su palabra es el sí y el amén. Vemos un ejemplo muy sencillo y un ejemplo cotidiano en el cual nosotros todos los días lo estamos viviendo. Este ejemplo nos va a ayudar, hermanos, a entender mejor y a responder a esta pregunta que acabo de hacer. Yo pienso o yo sé que ninguno de nosotros podemos ver el viento, ¿verdad? Yo pregunto, ¿quién puede ver el viento? Ninguno puede, ¿verdad? Yo tampoco puedo ver el viento, ¿verdad? Nadie puede ver el viento. Pero sí podemos ver los efectos que produce el viento, ¿verdad? Yo no veo el viento porque no lo veo, pero sí veo los efectos que produce el viento. ¿Cuáles efectos? Podemos ver cómo se mueven las hojas de los árboles. Podemos escuchar el silbido cuando pasa el viento. Es más, podemos sentir cómo el viento acaricia nuestra piel o mueve nuestro cabello, ¿verdad? Y algo más específico, podemos ver, hermanos, los estragos que hace el viento de un huracán, ¿verdad? Entonces, nadie puede ver el viento, pero no puedo negar que el viento existe, ¿verdad? Entonces, ante esta realidad, nadie puede negar la existencia del viento, simplemente porque no la ve. Nadie puede decir que no existe el viento, ¿por qué? Porque no la ve. Porque si se tiene la certeza sólida, se tiene la fe en que realmente el viento existe porque podemos observar sus consecuencias y sus efectos. Así es la fe. Tú no la puedes ver, pero sabes y eres consciente y crees que hay algo que está detrás de esa palabra fe. Entonces, hermanos, eso mismo ocurre con la fe espiritual. Exactamente ocurre con la fe espiritual. Estamos totalmente seguros que Dios existe. ¿Por qué? Porque solamente al ver la creación podemos darnos cuenta que Dios existe. Y no solamente al verla, sino a nosotros poder disfrutar de la creación, nos damos cuenta de que Dios existe. ¿Por qué digo esto? Porque estamos totalmente seguros que existe, hermanos, porque aunque no lo vemos físicamente a Él, pero sí lo sentimos espiritualmente orar en nosotros. Y cuando yo veo la naturaleza, la creación, y veo los árboles, las cosas que me rodean, los pajaritos, el agua, el sol, todo, yo sé que detrás de eso hay un ser, una persona sobrenatural que la creó. Porque es lógico, hermanos, que nosotros vamos a mirar que detrás de cada proyecto, sea grande o sea pequeño, sea un proyecto, una construcción de un edificio, la construcción de un auto, o una computadora, o una máquina, o una herramienta simple, nosotros sabemos y entendemos
que detrás de ese proyecto, lógicamente, detrás de ese proyecto hubo una persona o alguien que diseñó ese proyecto y que le dio forma para que funcionara, ¿verdad? Exactamente pasa con la naturaleza. Cuando tú observas la creación del universo, cuando observamos lo completo que es, lo complejo que es el ser humano, cuando observamos, hermanos, que todo lo que nos rodea no es tan simple como parece, que todo lo que nos rodea es infinitamente complejo, es ahí donde nosotros, indudablemente, hermanos, entendemos que solamente un Dios perfecto y poderoso ha podido diseñar y ha podido crear lo que tú estás viendo y disfrutando. Entonces, ahí comenzamos nosotros a mirar si tenemos fe o no tenemos fe. Hay personas que creen que todo esto fue de la evolución, que una explosión y que, ¿verdad? Pero yo creo firmemente que lo que estoy viendo fue hecho por la mano poderosa de Dios. Un Dios santo, un Dios sabio y un Dios que no solamente nos hizo a nosotros por hacerlo, sino que colocó su amor y su perfección en cada uno de nosotros. Entonces, cuando nosotros meditamos, hermanos, en todos los detalles, nos damos cuenta que esta creación no solo revela la inteligencia suprema de parte del creador, del diseñador, sino nos damos cuenta, hermanos, que ese diseñador te creó a ti y a mí, nos creó con amor, con cariño y con un propósito especial. Por eso nosotros tenemos, hermanos, que colocar nuestra confianza en Dios. No colocar tu confianza en lo que dice la gente, o en el vecino, en el amigo, en lo que tienes, en lo que puedes, sino tu confianza debe estar colocada puesta en Dios. ¿Qué dice Hebreos 11.1? Que es prácticamente el libro que nos habla de la fe. Hebreos 11.1 nos proporciona una definición completa de la fe. Cuando nos dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, este versículo destaca la importancia de la fe como la sustancia o el fundamento de nuestra esperanza en Dios. Escúchenme, repito bien. Este versículo destaca la importancia de la fe como la sustancia o el fundamento que nosotros tenemos puesto en ¿qué? En Dios. Y es la evidencia de las cosas que no podemos ver ni entender. O sea, yo no entiendo por qué ocurre, ni sé por qué ocurre, pero ocurrió. Muchas veces nosotros estamos pensando, es imposible que pueda suceder eso. Y cuando damos cuenta, sucedió, no entendemos por qué, pero sucedió. Y nos damos cuenta, hermanos, que es que detrás de eso está la mano poderosa de Dios. Entonces, es necesario entendamos que creer es más que saber. Creer, la fe es más que saber. Creer es más que tener una simpatía o aceptar racionalmente a Dios. Creer es más que nosotros aceptar que Dios existe simplemente racionalmente. Tener fe en Cristo implica confiar en Él, depender de Él, involucrarse con Él, entregarse a Él y sobre todo descansar en Él. Esa es la fe. Nosotros necesitamos, hermanos, confiar en Él, depender 100% de Él, involucrarnos con Él, entregarnos a Él y descansarnos en Él. Mauricio dice simplemente, tú tienes un vacío en tu corazón, entonces ahí está Dios. No, es 100%, o sea, confiar en Él y depender del 100%. No solamente decir, Señor, yo dependo de ti en mi matrimonio, en mi salud, pero las finanzas, yo las manejo, que yo soy como mejor contador de lo que no, es depender y confiar 100% en ¿qué? En Jesús, en Dios. Creer en Dios o en Jesús significa confiar que Él es el Señor y que Él es suficientemente ¿para qué? Para ayudarnos y cuidarnos y salvarnos. Hermanos, el creyente de Jesús no necesita tener ayudantes. Si yo soy creyente de Jesús, yo no necesito, hermanos, tener ayudantes que estén impulsándome. No, yo necesariamente es lo que la palabra de Dios dice, porque no necesito tener creencias auxiliares de que si le ora al santico, que si coloca ahí una velita. No, la fe mía está colocada aquí en Cristo Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe. Así lo dice Hebreos 12:2.
puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, puesto los ojos ¿en quién? En Jesús, que es el autor y consumador ¿de qué? De la fe. Tú no tienes por qué la necesidad de colocar tu fe en el jefe de tu compañía. No tienes por qué colocar tu fe en el banco. No tienes por qué colocar tu fe en el amigo, en el vecino. No. Puesto los ojos en Jesús, que es el autor y consumador ¿de qué? De la fe. Ahora, es necesario aclarar que uno de los objetivos centrales de la fe en Cristo es la salvación. No es como hoy en día me están diciendo que la fe es para que tú adquieras, para que te lleguen, para que recibas todos los bienes materiales o las bienes materiales. No. Es necesario que entendamos, hermanos, que los objetivos centrales de la fe en Cristo es que es la salvación. Es lo que la gente no ha entendido. Dice 1 Pedro 1:6 al 9, por lo cual vosotros alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. Dice, sea hallada en la alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo. Vosotros que lo amáis sin haberlo que visto, creyendo en él, aunque no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obedeciendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Bueno, ahí nos está mostrando la palabra de Dios que la fe no es solamente para que tú tengas y cojas y bendiciones, sino que el principal objeto de la fe es que la salvación de las almas. Otro objetivo principal que nos dice Hebreos 11, 6, 8 y que no nos enseña la gente o la teología en día, es que dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que la hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, cuando yo entiendo, hermanos, que la fe es una palabra espiritual que no solamente está basada o está construida o que el Señor la diseñó solamente para pedir y pedir y pedir, cuando yo entiendo, hermanos, que uno de los propósitos o los objetivos principales de la fe es mi salvación, cuando yo entiendo que la fe, uno de los propósitos principales es agradar a Dios, le veo otro concepto a la fe. ¿Y por qué es necesario que tú y yo como cristianos tengamos fe? Pero la fe tiene que estar puesta y basada en el Señor Jesucristo. Entonces, repito nuevamente esto. El objetivo principal de la fe es nuestra salvación. Y el objetivo principal es que es agradar a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, nosotros podemos usar la fe para creer en un futuro mejor, ¿verdad? Yo tengo fe que mi futuro va a cambiar, yo tengo fe que mi finanzas van a cambiar. Podemos tener la fe, usar la fe para creer en sanidad. Yo creo en fe que me va a sanar, yo creo en fe que me salvo. Utilizar la fe para señales, para milagros y bendiciones materiales. Pero todo eso es pasajero y secundario. Eso es lo que yo quiero que entendamos, hermanos. Cuando usamos la fe para tener un futuro mejor, para tener sanidad, para tener señales, milagros y bendiciones materiales, todo eso es pasajero y secundario. ¿Por qué? Porque 1 Corintios 15, 19 nos dice, si solamente para esta vida esperamos en Cristo, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Está claro, ¿verdad? Eso, ¿verdad? Si tú estás esperando solamente en esta vida buscar bienes materiales y que te complazcan a ti tus deseos, ¿qué dice la palabra de Dios? Somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Entonces, por algo la palabra de Dios nos enseña en Mateo 6:33, dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán que añadidas. Es una clara perfectamente eso.
cuando mi fe está puesta en mi salvación, cuando mi fe está puesta en agradar a Dios, hermanos, vamos a darnos cuenta que yo no soy digno de lástima, como todos los hombres que colocan su fe simplemente para qué, para recibir bienes materiales, para crear un futuro mejor o para tener sanidad. Entonces, la meta principal de la fe en Jesús es la vida eterna. Vuelve y recalca el apóstol Juan en capítulo 3, versículo 16. Dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga que vida eterna. Ahí nos está diciendo el apóstol Pablo que de tal manera amó Dios al mundo para al unigénito para todo aquel que crea tenga bendiciones, ni prosperidad, ni carro, ni casa. No, está diciendo para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga que vida eterna. Entonces es un concepto diferente de la fe que nosotros estamos acostumbrados a escuchar y a ver. Y es quiero decir que esta vida abundante comienza cuando confiamos todos en la poderosa mano del Señor. Esta vida eterna, lo que el Señor está hablando aquí, comienza cuando nosotros colocamos todo o cuando confiamos toda nuestra palabra, nuestra vida, nuestro ser en la mano del Señor. Proverbios 3, 5, 6 dice, confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él hará derechas que tus veredas. Pues me repito, nosotros no podemos confiar a Dios con la mitad del corazón. Confiar a Dios dice, confía en Jehová con todo tu corazón. Con todo tu corazón. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo que Él está en todos tus caminos y que Él hará derechas que tus veredas. Hasta el momento hemos visto, hermanos, que lo que la palabra de Dios nos habla de la fe no solamente nos está llevando o inclinando, o cuando leemos ese pasaje que dice que la fe es la certeza que espera, la convicción de lo que se ve, no nos está hablando solamente de los materiales y las bendiciones físicas que vamos a tener, nos está hablando que es una palabra espiritual. Hay que nosotros debemos verlo espiritualmente, no materialmente ni físicamente, sino que espiritualmente. Entonces vemos que a lo largo de la Biblia se mencionan diferentes tipos de fe. A lo largo de la Biblia vemos la fe histórica. La fe histórica es un tipo de fe que se basa en el conocimiento y la comprensión de los acontecimientos y las enseñanzas de la Biblia. Y este tipo de fe tiene sus raíces en la evidencia histórica de la vida de Jesús, en la evidencia histórica de la muerte de Jesús, en la evidencia histórica de la resurrección de Jesús y las enseñanzas de sus apóstoles. Por eso tú vas al libro de los Hechos y encuentras todos unos relatos donde los apóstoles compartían la palabra de Dios, hacían sanidades en el nombre de Jesús, levantaban muertos en el nombre de Jesús. Pero es una fe histórica que si nosotros nos vamos a leerla, es esencial para que los cristianos entendamos que la fe no es algo que nos inventamos nosotros y estamos en este tiempo, sino que la fe es algo histórico que el Señor lo usó en un plan de la humanidad y por medio del cual tú y yo somos salvos por la fe. Ahora, vemos que la fe salvadora es un tipo de fe que se enfoca en ¿qué? En recibir la salvación a través de creer en quién, en el Señor Jesucristo. No tenemos otro camino, Él es el único camino, la verdad y la vida. Tú no puedes recibir tu salvación ni porque vayas a donde la Virgencita o a donde la Madre Teresa o a donde tu salvación está solamente en creer en quién, en Jesús. Es el camino, la verdad y la vida. Este tipo de la fe es esencial ¿para qué? Para que los cristianos sepan que es el único medio en el que podemos recibir la vida eterna y ser reconciliados con Dios. Hermanos, no podemos seguir creyendo que la fe es la que me va a llevar a mí a traspasar montañas. La palabra dice que la fe mueve las montañas, ¿verdad? Pero debemos de entender que antes de que la fe mueva la montaña, tenemos que tener la fe puesta ¿en quién? En Jesús. La fe de por sí no obra. La fe sola no obra.
Si la fe no va acompañada del Espíritu Santo de Dios, ni la palabra de Dios, la fe no va a obrar. Tú puedes pararte aquí y decir, yo tengo fe que esa parecía va a caer. Y te quedas ahí 10 años y la pared cae. ¿Por qué? Porque es que es una fe irracional. Efesios 2, 8, 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, es don de Dios, no por obras, para que se gloríe. Entonces, este versículo destaca la importancia de la fe. ¿Para qué? Para recibir la salvación. Ese es el objetivo. Nos dice que por fe, que por gracia sois salvos por medio de qué? De la fe. No está diciendo que por gracia tienes millones de dólares, casas, carros, ¿para qué? No, diciendo que por salvo por medio de la fe. Y esto no es don de Dios, sino es para que se gloríe. Entonces, este versículo está destacando la importancia de la fe. ¿Para qué? Para recibir la salvación y enfatizar que la salvación no se basa en nuestras obras, no se basa, hermano, en lo que hagamos, sino que es un regalo divino, del cual nosotros recibimos de Dios por medio de qué? Por medio de la fe. La fe salvadora no es solo una cuestión de asentamiento intelectual. Solamente yo pienso que va a ser salvo, va a ser salvo, va a ser salvo. No. Nosotros necesitamos, hermanos, vivir una vida transformada. Por eso aclaramos cuando Mauricio decía que podamos venir a Cristo como estamos, es correcto, pero no podemos seguir viviendo como estamos. ¿Por qué? Porque la fe necesita tener una vida transformada, y a medida que nosotros estamos creyendo y creciendo en fe y comenzamos a seguir a Jesús, de acuerdo a las enseñanzas, nuestra vida va a ser que transformada. Y eso es gracias a qué? A la fe. Tú no vas a cambiar y te vas a transformar simplemente porque tú quieres, no. Es porque tú estás puesta tu fe en quién? En Jesús. Entonces, además de recibir la salvación, la fe salvadora también proporciona una base para nuestra nueva relación con Jesús, ¿verdad? Una nueva relación con Dios y nuestro camino de fe. Esa es la intención. La fe salvadora comienza un camino donde nosotros podemos relacionarnos nuevamente con Dios, restablecer nuestra relación con Dios y podemos, hermanos, abrazar y profundizar nuestra fe, nuestra relación con Dios y crecer en nuestra madurez espiritual, que es lo que nosotros necesitamos como creyentes, crecer en nuestra vida espiritual, crecer en la madurez espiritual. No solamente continuar ahí sentados creyendo que va a ocurrir, creyendo que va a ser, porque la palabra dice. Eso es lo que todos los cristianos decimos. La palabra dice, pero estamos diciendo de dientes para afuera. Cuando lo decimos nosotros de corazón y creyendo y puesta la fe en Jesús, los milagros no ocurren. Los milagros no ocurren, ni la fe se basa en repetir y repetir y repetir algo que pensamos, algo que creemos. Los milagros ocurren cuando la fe está puesta en nuestro Señor Jesucristo y nuestra oración está de acuerdo con Él. Ahora, la palabra de Dios también habla de una fe muerta. Entonces, la fe muerta es un tipo de fe que se caracteriza por la falta de acción, ¿verdad? Por la falta de obras. Este tipo de fe es mencionada en Santiago 2, 14 al 26, donde Santiago representa a los que dicen tener fe, pero les falta que las obras. Santiago 2, 14 dice, dice, hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice tiene fe y no tiene obras? Y pregunta, ¿puede la fe salvarlo? Se pregunta ahí, ¿puede la fe salvarlo? Entonces, la fe muerta es una fe que carece de poder transformador. El Espíritu Santo no está en la persona, simplemente estamos recibiendo la palabra que como de conocimiento, pero no en nuestro espíritu. Y a menudo se caracteriza por la falta de obediencia a los mandamientos de Dios. Eso se caracteriza la falta de fe, que no creemos en el Señor, por lo tanto no obedecemos sus mandamientos. Y la falta de fe nos merma o nos quita la preocupación por los demás hermanos que están en necesidad. Entonces, este tipo de fe no tiene valor ante los ojos de Dios. Este tipo de fe no tiene valor, ¿por qué? Porque no va acompañada de obras que demuestren una verdadera relación con Dios.
No estamos hablando que la salvación es por obras, no estamos hablando que la fe tiene que ser puede transformar nuestras vidas y después transformar nuestras vidas, inclusive nos lleva a nosotros a ver, a sentir las necesidades de nuestros hermanos. Entonces, en contraste con la fe muerta, la Biblia enseña que la verdadera fe va acompañada de obras. Santiago 2:17 dice, así también la fe en sí misma no tiene obras, es muerta. Estos versículos destacan la importancia de las obras para poder demostrar una verdadera fe viva. Entonces, hermano, cuando tú escuchas que la gente dice, ay, es que no tengo trabajo, y ahí dice, falta de fe. Ay, es que estoy enfermo, falta de fe. Eso está mal. Porque el trabajo tuyo no va a venir porque tú digas, Señor, yo quiero un trabajo. Ni la fe va a venir porque, ni la sanidad va a venir porque tú creas y confíes todos los días al Santo. La fe viene cuando nosotros entendemos y creemos que es algo que el Señor nos dio a cada uno a medida. Pero que nosotros debemos de entender y creer que la fe no es solamente para recibir bendiciones y bienes materiales, sino que principalmente la fe es para que nosotros tengamos un cambio, una transformación, que tengamos que la palabra de Dios se vea que ha hecho en nosotros vida. Mateo 5:3 nos dice que es la palabra de Dios para todos. Entonces yo le pregunto, ¿podemos nosotros existir y vivir sin fe? ¿Podemos nosotros o la humanidad puede vivir sin fe? Por supuesto que sí. En este mundo hay mucha gente que vive sin fe. Pero ¿qué pasa? Que esa gente que vive sin fe, esa gente que no tiene fe, es igual que un coche de caballos. Puede ser muy precioso, puede ser un coche decorado, tiene franjas de oro, tiene todo, un coche muy valioso, pero si no tiene unos caballos que lo jalen y un cochero que le dé el rumbo, de nada sirve. Exactamente en la vida de un creyente o una persona sin fe. Muy bonito y todo, pero no tiene ni rumbo, no tiene ni propósito, ni tiene nada. Entonces, es exactamente igual. Así que nosotros podemos vivir sin fe, pero es una vida sin rumbo, es una vida sin significado profundo, sin que nos integremos ni sepamos cuál es el propósito de Dios para nosotros. Por lo tanto, hermanos, una vida sin rumbo, sin propósito, sin sentido, es una vida ¿de qué? De nacer, envejecer y morir. Pero eso no es lo que dice la naturaleza, ¿no? Dice crecer, nacer, crecer, reproducir y morir. Pero cuando tú no tienes fe, estás simplemente en este mundo para nacer, envejecer y morir. No tienes un propósito definido. Así que, hermanos, vivir sin fe es una vida que no tiene rumbo. Pero nuestra fe tiene que ir puesta en Jesús. Porque hoy en día hemos cambiado el significado de la fe y le hemos colocado otros apellidos, ¿verdad? El apellido se usa para definir de quién es o quién es la persona, ¿verdad? Exactamente en la fe. La fe, hoy la hemos titulado o hemos colocado apellidos, la fe en Dios, gloria a Dios, la fe en el trabajo, la fe en el estudio, la fe en mis posesiones, la fe en mis posiciones. Entonces, le hemos puesto un título. Yo quiero decirte, hermanos, que si vamos a mirar cada fe con el apellido que le hemos puesto, vamos a ver qué duradera es. Cuando colocamos nosotros nuestra fe en Dios, sabemos que es una fe segura, una fe de certeza, una fe que está amparada y avalada por la palabra de Dios, ¿verdad? Y una fe que pase lo que pase, sabemos y entendemos que Dios está con nosotros. Sabemos que por más que tengamos dificultades, por más que tengamos problemas, el Señor está ahí para ayudarnos y levantarnos, ¿verdad? Una fe puesta al Señor es una fe eterna. Pero ¿qué pasa cuando nosotros colocamos la fe en mi posición? Yo conozco mucha gente que ha llegado casi al suicidio porque su posición cambia. Porque su fe estaba puesta en su posición. Resulta que la posición era que era un gerente general de una entidad, un presidente general de una entidad, y la compañía fracasó y su posición se acabó.
¿Qué pasa con la fe de este hombre? Pasa y llega, ¿verdad? Pero si tu fe está puesta en el Señor, entonces se acaba esa compañía, se acaba esa posesión, pero tu fe en el Señor sigue firme, que no eres tú el que estás labrando tu destino, sino que el Señor se está llevando de la mano hacia la meta del pie, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando nosotros colocamos nuestra fe en las riquezas? Exactamente igual. Cuando tú tienes la fe en las riquezas, exactamente igual. Hermano, llega el momento, es que lo estamos viendo hoy en día. Hoy en día estamos viendo la economía fuerte del mundo entero. ¿Cuál era? Estados Unidos. Y ahorita la economía más fuerte del mundo en Estados Unidos. La economía de Estados Unidos va en picada, ¿verdad? Y así exactamente pasa cuando nosotros colocamos nuestra fe y nuestras riquezas. Hoy podemos tener mucho dinero, mucha plata, y nos sentimos bien, nos sentimos cómodos, tenemos fe en Dios, gloria a Dios por todo lo que pasa, y vemos todo tan bonito, color de rosa. Pero cuando se empieza a acabar el dinero, nuestra fe comienza a disminuir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las riquezas no son eternas. Porque las riquezas, la plata viene y va. Entonces, confiar, hermanos, en las riquezas es confiar en nada. Seguimos confiando en otros apellidos, en los títulos de mi familia. Yo vengo de la familia porque mi mamá era hija del presidente. ¿Qué pasa hoy en día? Hoy en día no tenemos valor, ni las familias tienen valor. Entonces, hermanos, como creyentes, como cristianos, necesitamos saber y entender, hermanos, que la fe de la que habla la palabra de Dios no es una palabra natural que nos está enseñando que si usamos la fe vamos a tener o adquirir cosas. Si tú tienes fe, vas a comprar. Si tú no tienes fe, vas a comprar. Debemos entender que la fe, como le dice la palabra de Dios, es simplemente, o sea, el motivo principal es para tu salvación y mi salvación. Y si partes desde ese punto, vas a darle un sentido diferente a lo que es la fe. El segundo es que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Tú crees que el Señor se va a agradar de verte a ti invocando su nombre para que le regale un carro? Mucha gente dice, no, es que yo tengo fe y le voy a orar a Dios porque este año voy a cambiar de carro. ¿Por qué no colocan su fe mejor en que van a cambiar su vida? ¿Por qué no colocan su fe en que van a cambiar su manera de vivir, de pensar, de trabajar, de hacer las cosas? ¿Por qué no colocan su fe en aquel que es el que los levanta, el que los forja? Porque tú puedes colocar tu fe en que ese año va a cambiar de carro y sigue haciendo demás cosas y se va a dar cuenta que en 10 años, en vez de cambiar de carro, vas a poder andar en bicicleta. Entonces, hermanos, sin fe es imposible agradar a Dios. Hoy mi llamado es exactamente ese. ¿Dónde está tu fe fundada? ¿En tu salvación? ¿En agradar a Dios? ¿O está fundada en riquezas, posiciones y fundamentos materiales? ¿Dónde está fundada nuestra fe? Porque hemos estado andando, hermanos, equivocadamente. Hemos estado andando y usando la fe para beneficio propio en lo material. Y leímos lo que la palabra del Señor nos decía, que si nosotros los hombres únicamente estamos teniendo la fe para lo de este mundo, somos ¿qué? Dignos de lástima. Porque la fe no solamente es para que tengamos bienes, riquezas y comodidades. La fe es para que nosotros agrademos a Dios. Entonces yo quiero dejarnos esta reflexión, hermano. Cada vez que tienes una necesidad, cada vez que tienes alguna dificultad, ¿a dónde acudimos? ¿A dónde acudes tú? Pero no solamente porque lo dice el pastor o porque me lo recomendaron, no, sino por cuál es tu convicción, qué hay en tu corazón, qué dice tu corazón, a quién vas a confiar. Yo por lo menos, cuando estaba haciendo ese estudio, pude pensar que muchas veces nosotros hemos estado engañados, ¿verdad? Porque lo que hablamos el viernes, en muchas partes del púlpito dice, si usted tiene fe, lo confiesa, lo reclama y lo proclama, así le llega, ¿verdad?
Pero nunca dice, si tu fe te transforma y te cambia, todo lo que tú deseas va a venir por añadidura. Es diferente. Nosotros como iglesia pequeña, hermanos, nuestro propósito no es crecer en número. Nuestro propósito es que crezcamos en el espíritu, que crezcamos espiritualmente en conocimiento de la palabra del Señor. No que crezcamos en el conocimiento, ni en los pensamientos, ni en las cosas que el ser humano se inventa, sino que crezcamos en la palabra del Señor. No entiendo por qué, hermanos, la palabra de Dios lleva más de 2000 años escrita y la gente no la cree y no la lee. Pero se para alguien nuevo con una palabra nueva que le trajo el Espíritu Santo y a decir, hermana, crea, proclame, reclame, y pida y arañe y haga lo que quiera y se lo va a conseguir. Y creemos. Y creemos. Y nuevamente ahí se cumple la palabra. El pueblo de Dios se perdió, ¿por qué? Por falta de conocimiento. Tú y yo tenemos la palabra en las manos. Tenemos la palabra, el tiempo, ¿para qué? Para conocerla, para no permitir que nos engañen. Pero, hermanos, es tiempo que nosotros comencemos a cambiar la visión de la fe. No te levantes todas las mañanas a orar por fe para que Dios bendiga que tengas otro trabajo diferente que tienes. No te levantes a orar por fe para que Dios multiplique tus entradas. Levántate a orar por fe porque dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, levántate a orar a agradar a Dios. Y cuando tú agradas a Dios, las demás cosas te van a venir, ¿por qué? Por añadidura. Es simple. Pero nosotros, los cristianos, muchas veces enredamos la palabra de Dios. Pero, hermano, por eso quiero terminar, que nosotros necesitamos nuevamente, hermano, volver a la palabra de Dios. Necesitamos, hermano, volver al comienzo. Estamos como creyentes cristianos, así llevemos 10, 20, 30 años en la iglesia, necesitamos, hermanos, nuevamente volver a la palabra de Dios. Y necesitamos nosotros sacar de nuestra mente todo lo que hemos recogido, que el mundo nos ha enseñado, y comenzar, hermanos, a colocar la palabra de Dios en nuestra mente y su corazón. Señor, te damos gracias, Dios, por tu palabra, Señor. Gracias, Dios, porque cada vez que hablamos a ella, Señor, ella nos enseña, Señor, nos exhorta, Dios mío, Señor, nos reprende, Señor, en amor y justicia, Señor. Te pedimos, Dios, por favor, que nuestra mente, Señor, sea renovada, conocer tu palabra, Señor, que sea cambiada para el de los cielos, Señor. Necesitamos, Señor, los cielos, Señor, ser nuevamente como unos bebés, Dios mío, los cielos, Señor, que necesitan, Dios mío, Señor, de tu palabra, de tu leche espiritual, Dios mío, Señor, para poder crecer, Señor. Necesitamos, Dios mío, Señor, sacar, Dios mío, Señor, todo programa, Dios mío, Señor, que nuestra mente ha recibido, Señor, en que debemos de colocar el Evangelio, Señor, a nuestro servicio, Señor, en vez de colocar nuestras vidas a tu servicio, Señor. No podemos seguir viéndote a ti, Señor, como a aquel aladino que está en la lámpara, que cada vez que te necesitamos, te llamamos, lo frotamos y sale a hacer milagros, Señor. Dame a entender que nuestra vida necesita cambiar, Señor. Dame a entender que si tú me dices que debemos ser santos porque tú eres santo, es porque nosotros necesitamos, Dios mío, Señor, cambiar, Señor, y traer la santidad a nuestras vidas, Dios mío. Padre, creer en ti, Señor, no solamente, Señor, de dientes para afuera, Señor. Creer en ti, Señor, es colocar nuestra fe en ti, Señor. Depender de ti, de los cielos, Señor. Colocar nuestra vida entera a tu servicio, Señor. Hoy oramos, Dios de los cielos, para que esta iglesia, Dios mío, Señor, pueda caminar en fe, Señor. Que podamos caminar en fe, Señor, creyendo en los cielos, Señor, que tú estás, Señor, en nuestra vida, Señor, y guiando nuestros pasos, Señor. Hoy colocamos fe en tus manos, Padre, ante los cielos, Señor, esta semana que comienza, Señor. Y pedimos, Dios, que tu dirección esté con nosotros, Señor. Trae paz a nuestro corazón, Dios mío, los cielos, Señor. Danos sabiduría para tomar, Señor, decisiones correctas de los cielos, Señor. Y sobre todo, Señor, permitamos que tu Espíritu Santo, Señor, sea el que nos guíe, Señor, Padre. Quédate con nosotros, Señor, los cielos, Señor, hoy y siempre. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén.
que